Ya comenzamos a ronda de prensa con a valoración do partido, pues damos paso aos compañeros. Bueno, creo que fue un partido contra un gran equipo. Creo que es un equipo que es claro favorito a estar arriba, incluso a pelear por la Liga, aunque haya empezado mal. Creo que la primera parte estuvimos un poco, no sé cómo decirlo, a la espera, en vez de salir a presionarles, a intentar jugar esa arriba de tú a tú. También es cierto que, bueno, a lo mejor la confianza de estar ahí abajo en la clasificación no nos impulsa a hacer eso, pero creo que fue un partido hasta el descanso más o menos controlado, sin grandes ocasiones por los dos lados, y creo que a partir del descanso el partido fue completamente otro, fue un partido mucho más abierto, que al final pudo caer de cualquier lado. Si llegamos a meter el 2-2, pues iba a estar ahí, pero a los 2 minutos de fallar el penalti nos metieron un 1-3 y creo que el partido ya se rompió, ya se acabó. Moitos mazazos neste partido, non? Porque respostades ao 0-1, empatades a 1 con moito merecemento, pero despois ese 1-2, do posible 2-2 do penalti chega ao 1-3 e aí prácticamente morre o partido. Sí, yo creo que, como te digo, hasta el descanso el partido estaba controlado. Creo que luego ese primer gol nos hizo un poco de daño, nos supimos reponer, conseguimos empatar y luego nos cogieron en una contra que no estábamos bien colocados. Yo creo que nos podía el ímpetu de ir a por la victoria y nos quedamos un poco descolgados. Y bueno, una jugada que yo creo que es un acierto de delantero, que mete un golazo de tacón, pues creo que el partido, a pesar del penalti, que es verdad que pudimos empatarlo, el partido se rompió y pudo, ya te digo, pudo caer el empate o caer el 1-3, que fue lo que pasó. Dicías que hai un mes ou así que o importante era a portería a cero, conseguiste portería a cero, conseguiste 3 partidos sen perder, agora volvedes a encaixar 3. Crees que hoxe, sobre todo nos 2 últimos goles, quizáis estivestedes en defensa máis tibios do que correspondía? Bueno, en el descanso hubo un cambio de sistema, jugamos con 3 centrales, que al final también no sé hasta qué punto, o sea, cuando juegas con 3 centrales tienes que tener muy en cuenta las distancias, tienes que ser mucho más riguroso tácticamente, cualquier despiste te puede desorganizar la defensa y bueno, al final el primer gol es mala suerte porque sabemos que a Canedo eso no le pasa nunca, le pasó hoy, pues mala suerte, no pasa nada. Y el segundo, como te digo, nos cogieron en una contra, que creo que fue un acierto del delantero de ellos. Y yo creo que tampoco es que estuviéramos mal en defensa, pero es cierto que en esos duelos individuales a lo mejor tenemos que ser un poco más contundentes, que sobre todo jugando aquí en nuestra casa. Ademais, bueno, a parte mala, evidentemente, da derrota de encaixar esos 3, pero a primeira titularidade con gol non o podes coronar co penalti, pero imagino que por ese lado contento, non? Sí, contento porque bueno, llevaba 7 meses casi sin jugar un partido de inicio. Me encontré bastante bien, yo creo que estaba pactado jugar 60 minutos, 65, pero bueno, al final tuvo que ser todo el partido. Y sí, contento por el gol, pero al final no estoy contento por el resultado. Hubiese preferido no marcar gol y que el equipo ganara. Y bueno, el penalti pues es lo que hay, toca asumirlo, pues se falla y ya está, seguir para adelante, que en 5 días hay otro partido. Vale.